Evo Morales ha sido el personaje central de la historia de Bolivia durante los últimos 20 años y una figura levitante de la izquierda latinoamericana en su conjunto, y no solo de la izquierda latinoamericana, sino también de los intereses de los ingenieros sociales estadounidenses, de la élite occidental que manejan a la izquierda salvaje latinoamericana para hacer extraordinarios negocios. Esta figura característica, paradigmática de los vicios del caudillismo político está dando mucho que hablar. Tuvimos una farsa de golpe de Estado en 2024, distintos conatos que prefiguran lo que podría convertirse en una guerra civil entre facciones de una izquierda que tiene a Bolivia entera como rehén. Este país, que supo ser relativamente estable, ahora es muy peligroso y conserva postales dantescas, como la problemática de los sacrificios humanos, normalizados en buena parte de la sociedad. Miren, pero con esta cuestión del indigenismo, ¿no?, de Evo Morales y demás, a mí me han contado que en la ciudad de Sucre se permite, hasta ahora, el siglo XXI, abiertamente, una tradición barbárica que es sacrificios humanos. Con gente que está en la calle, indigentes, que los entierran cuando van a construir una casa, por ejemplo, en La Platea, como sacrificio para la Pachamama. Yo no podía creer, dije, esto es una leyenda de desprestigio, no puede ser, es un invento. Y luego busqué y encontré videos de gente diciendo, a mí me enterraron vivo y estaba borracho y salí de milagro. Estaba bailando tobas en la nueva juventud en Villa Victoria. Ya. Estaba tomando, yo soy guía. Ya. Y después de tomar, me encontré con un amigo. Y ese amigo me ha invitado un paquete de cerveza. Yo le he dicho, ya, me ha dado una caja, ya, está bien. Un cámara del cuartel era. Ya. Luego me ha dicho, toma pues, alto que tome. Yo he tomado y ya no me acuerdo nada. ¿Y dónde se ha aparecido? Me he levantado aquí en ese pueblo. Ay, ¿qué se llama ese pueblo? ¿Chacachi? Achacachi. ¿Ya cuándo pasó eso? ¿Cuándo has ido a tomar? Esta mañana, ayer era la preentrada de la Vía Victoria. Ya. Hemos ido a bailar, yo soy guía, como le digo. Y ya no me acuerdo, me han llevado allá. Lo único que me recuerdo es que pensé que yo estaba en mi cama y quería levantarme para ir a orinar. Ya no he podido moverme más. Cuando ya había empujado el ataúd, apenas he empujado y tiene vidrio, ¿no ve? Lo he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar la tierra. Yo he dicho que entre mejor toda la tierra y así tal vez se va a deshacer y voy a salir. Y así siempre he salido. O sea, ¿te han enterrado, se podría decir? Sí, me han enterrado. Y que eso lo permitía el MAS, porque era como un respeto a las costumbres ancestrales. ¿Esto es así? No, en realidad no. No es en la ciudad de Sucre, es en toda Bolivia. No, hombre, que me caigo. No, de verdad lo estoy diciendo. Se llaman... humano en el siglo XXI, en toda Bolivia. Zulius se llaman, o sea, de verdad, no estoy mamando, busquen Zulius, o sea, ¿qué es un Zuliu? Es básicamente, la gente de las construcciones cree que el edificio se queda con el espíritu, entonces hay que darle estabilidad espiritual al edificio, entonces lo que hacen es emborrachar a alguien para meterlo dentro del edificio. Incluso hay una película acerca de eso que se llama... Cementerio de Elefantes, por si les interesa, es una película boliviana que justamente habla de cómo un amigo entrega, o sea, como un pibe normal de toda la vida, entrega a su amigo, lo emborracha y lo meten dentro de una construcción. Y hay un chico que sobrevivió a esto y justamente él es el que contó que lo querían meter de Zulu a una construcción. ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Morales vive relativamente en la clandestinidad en Cochabamba y está siendo perseguido por delitos abominables relacionados, ustedes me entenderán, con criaturas. A ver, Morales embarazó a una chica de 15 años, entre muchas otras perversidades de los caprichos de un tirano, que ha abusado del discurso indigenista para victimizarse una y otra vez, llevando adelante las acciones más monstruosas
que un gobernante y un ser humano pueden emprender. Su sed de venganza hará que otros dictadores afines como Maduro o Daniel Ortega queden chiquitos. ¿Y cómo jugará Trump en toda esta historia? Sigue siendo una incógnita, pero como siempre, aquí hacemos periodismo e historia. Y para comprender al personaje, respondiendo una demanda que nos han hecho decenas de miles de espectadores a lo largo de estos años, decidimos lanzar el documental biográfico periodístico más completo del planeta sobre Evo Morales. Y sí, es hoy y ahora y aquí. Así que quédate hasta el último minuto de esta trama fascinante. Y ya mismo dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y ahora o al terminar, compártelo en Twitter, Telegram, Facebook, WhatsApp, las redes que uses. Porque esta verdad tiene que saberse. Y créeme que trasciende fronteras. Por último, agradeceré que recompenses nuestro esfuerzo periodístico a través de superchats. Cliqueando en el botón con signo de dinero puedes colaborar desde tan solo $1 por vía segura, no importa el país donde estés, o bien a través de patreon.com/Nicolás Moraz, donde recibirás recompensas exclusivas por tu aporte a partir de $3 mensuales en nuestra comunidad privada. Patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Juan Evo Morales Ayma nació un 26 de octubre de 1959 en la recóndita comunidad de Isalabi, perteneciente al llamado Ailu Sulca en Orinoca, ubicado en la provincia Sud-Carangas del departamento de Oruro. En aquel lugar, en medio del gélido y seco altiplano boliviano, sería donde años más tarde terminaría construyendo un museo, sufragado por los impuestos de los bolivianos, para ensalzar su demagogia, en un claro ejercicio del culto de personalidad estalinista. Sus padres, a quienes, entre comillas, honraría años después, colocando sus nombres y el suyo propio a 49 escuelas en toda Bolivia, fueron Dionisio Morales Choque y María Ayma Mamani, una pareja de agricultores y criadores de llamas perteneciente a las etnias Uruaymara, los pueblos más antiguos de la región andina. El matrimonio entre Dionisio y María era más que controvertido, pues la esposa era 8 años mayor que él, miren qué paradoja, por lo que temían que los pobladores se enterasen de su situación. María Tuco Bonifaz, una vecina del lugar que conoció al futuro expresidente cuando era tan solo un niño, relata entre risas que los tórtolos estaban obsesionados por evitar habladurías. Y cuando hacían sus cositas en el campo, en sus palabras, Dionisio se ocultaba dentro de las faldas de María por caso que alguien apareciese en la llanura. Existe en aquellas comunidades una clara exaltación de la juventud femenina como capital social. El nacimiento de Evo Morales no estuvo exento de dificultades. Al momento del parto, la madre estaba desangrándose y su esposo fue corriendo a Orinoca a buscar una partera porque en la zona no existían hospitales. Mientras tanto, en la casita se escuchaban los gritos de la progenitora y los vecinos ayudaban como podían. Unos yendo al lago Poopó por agua y otros entregando hierbas medicinales a la curandera Luisa Morales para detener el sangrado. En aquel escenario dantesco propio de una pesadilla, ella le preguntó a María si antes se había antojado de algo. Ella contestó que un pan horneado. La curandera concluyó que por eso la guagua, el niño en aymara, no salía. Así que preparó una tortilla con harina y alcohol y le dio de comer. Y acto seguido, el futuro carnicero vio la luz por primera vez. No sufriría el destino de sus otros 7 hermanos, puesto que solamente él y sus carnales Esther y Hugo llegarían a la adultez. Su hermana mayor sería como una segunda madre para ellos, cuidándolos cuando sus padres estaban ausentes y preparando maíz tostado, lagua, mazamorra de maíz y chuño. La muerte de uno tras otro de sus hermanitos
fue configurándole un carácter frío, carente por completo de empatía, una auténtica deshumanización y una desconexión con el valor de la vida del prójimo. Cuando Evo ascendió al poder, su hermana se convirtió en primera dama, como ocurre con Karina Milei. Sin embargo, nunca tomó posesión del cargo y falleció en 2020 a causa de la sopa china. El padre pensó en llamarlo Evaristo en lugar de Evo, pero como era muy largo y no le convenció, optó por la versión abreviada. No obstante, existe una controversia en torno al nombre del exmandatario, ya que está en duda que Evo Morales sea realmente ese. En 2007, el investigador Muruchi Poma dijo que el verdadero nombre del flamante gobernante era Ivo Katari Aima. Este supuesto cambio podría haberse visto motivado por el estigma que sufrían los apellidos de origen indígena en aquellos tiempos, y para acceder al mundo civilizado se veían obligados a cambiarlo. Un ejemplo es Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente boliviano de origen indígena y que sí habla un idioma originario a diferencia de Morales. El padre del sujeto, Pedro Choquehuanca, tuvo que rebautizarlo Víctor Hugo para que pueda estudiar en la Universidad de La Paz. La familia Morales vivía en una casa de adobe y techo de paja. El interior estaba compuesto de un cuarto que servía de dormitorio, cocina y comedor. Esto se debía a que las comunidades aymaras buscaban estar en contacto permanente con la Pachamama, y Dionisio siempre agradecía a la deidad andina echándole a su suelo de tierra, una ofrenda de alcohol y de hojas de coca para empezar el día. Evito era un niño de mamá que protestaba cuando no le daban su comida favorita y era sobreprotegido permanentemente, puesto que vivía enfermo. Cuando cumplió los 5 años, ya era pastor de llamas, y a estos pobres animalitos los acostumbró a sus órdenes severas, a sus amonestaciones violentas, puesto que las golpeaba con un látigo de crin, e incluso solía escupirlas, como una especie de mueca o de humillación. Morales trata de idealizar aquel pasado como pastorcito, diciendo que fue una premonición de sus dotes de líder. Solía acompañar a su padre junto a sus animales desde Oruro hasta Cochabamba, y en aquel trayecto caminaban a un lado de la carretera. Cuando pasaban los buses, los pasajeros arrojaban cáscaras de fruta desde las ventanas y Evo las recogía y las masticaba. Eran pobres como las ratas. No obstante, cursó la primaria en la escuela de Calavilca, que estaba a 5 kilómetros de su hogar. Con unos pantalones de bota ancha, asistía a clases donde el nombre de Bolivia le resultaba desconocido, puesto que el mundo terminaba en las fronteras de Orinoca. El aymara era la lengua predominante en aquel paraje, y las únicas palabras en español que aprendió fueron las del Padre Nuestro. Un día se quedó jugando fútbol con un compañero en su colegio, y cuando su padre fue a buscarlo y lo regañó, un señor de apellido Choquetilla le dijo: "No le riñas, Alevo, esa clase de personas deben ser presidentes. Es duro, es malo, es bravo, es bruto pero tiene ambición. Cuídense de la gente así". ¿Qué habrían visto en él? Porque el pronóstico resultó profético. El aparato de propaganda moralista ha ido forjando una colección de anécdotas a la que les da tintes de leyenda. Anécdotas como la de la escuela, la del pan en su nacimiento, u otras más, son comparadas con relatos bíblicos de Jesús en el templo y de Juan 6:35, "Yo soy el pan". Datos como su nacimiento en 1959, año de la Revolución Cubana, o que gobernase un rebaño de animales desde pequeño, obedecen al propósito mítico. Quisieron construir un mito y entronar a Evo Morales como el mesías de los indígenas desposeídos y postergados del oeste boliviano. El periodista Carlos Valverde, en su libro Evo, Engaño y Mito, afirma que estas coincidencias fueron ordenadas en un relato que apunta a que Morales nació como una suerte de salvador y redentor de los indios, que los conduciría al retorno de la presunta grandeza de sus orígenes culturales previos a la conquista española. Cuando tenía 6 años de edad, acompañó a su familia a trasladarse a Calilegua, en la provincia de Salta, Argentina, donde su padre trabajaba en una zafra, es decir, en un campo azucarero. Como sus cortos brazos no daban abasto para cortar tanta caña, Evo se puso a vender helados en el campamento. Ingresó a la escuela Julio Argentino Cornejo, donde hacía las tareas apoyando su cuaderno en los adobes y arrodillado en cuero de oveja para leer y escribir.
Gracias a la maestra Elba del Valle Cundni, de quien guarda un buen recuerdo, Morales aprendió a leer y escribir en castellano, el cual volvería a su idioma principal en la adultez, dejando el aymara en un completo olvido. Pero cuando fue presidente, Evo impuso el requisito del aprendizaje obligatorio de este idioma para funcionarios públicos e intentó colarlo en la currícula escolar como asignatura forzosa, aunque resultó en un rotundo fracaso. El hecho que Morales se olvidara de su propio idioma nativo, el aymara, generó críticas no solo de los opositores, sino de los campesinos y de los pueblos originarios que lo tachan como un falso indígena. Tiempo después, Evo y su familia volvieron a Isalabi para que continuase el bachillerato. Si bien era el consentido de su mamá, no era el preferido de Dionisio. Entrada en la década de 1970 y cuando estaba en sexto grado, un día su padre, tras ver su precaria libreta de calificaciones, le dijo que era un bueno para nada, que no servía para el estudio y solamente podía cuidar llamas porque se la pasaba jugando a la pelota en lugar de estudiar. Como castigo dejó de asistir al colegio y fue obligado a caminar desnudo hasta un pueblo lejano en busca de comida. Evo Morales masticaba odio. Un vecino que hoy tiene casi 80 años, de nombre Juan Caguana, dijo que cuando el niño llegó a pedirle maíz a su despensa, le dijo: juro que mataré a mi padre con mis propias manos. Lo sueño cada noche. A la mañana siguiente, Caguana visitó a su progenitor y le contó una historia sobre parricidio que para él estaba llena de magia. Veía a Evo completamente capaz de acuchillarlo mientras dormía, y su discurso fue tan elocuente que el padre del niño cambió completamente de parecer y volvió a llevarlo a la escuela. Es más, le pidió a los maestros que lo mantengan allí durante más horas de las que correspondían, que lo usen como una suerte de asistente de conserje, que limpie baños, que limpie pizarrones, pero cuanto más tiempo esté fuera de la casa mejor. Evo entonces protestó furiosamente, alegando que lo pondrían en un curso detrás de sus compañeros, porque le llevó meses retornar a la escuela y ponerse al día con los estudios. A él le daba vergüenza y prefería seguir cuidando a las llamas. Dionisio, que empezó a temerle a su propio retoño, bebía hasta el desmayo en los bares grises de la zona y solía confesar a sus contertulios que temía que Evo no fuera hijo suyo sino de un demonio. Un día cargó un cordero sobre sus hombros rumbo a Orinoca y al volver, mientras se disipaba el polvo, le dijo a Evo que lo había conseguido, que volvería e ingresaría al octavo curso aunque no haya completado el séptimo. Entonces Evo Morales aprendió el valor de un soborno, porque ese cordero fue básicamente para disuadir a los profesores. E incluso contó la historia en un acto realizado en Chuquisaca en el 2012, prácticamente quedando a entender que si querías que tus derechos se respeten o pisar los derechos de otro, pagándole a Morales y a su casta lo tenías resuelto. Como no sirvo para estudiar, yo solo sirvo para la llama, entonces me quedo con la llama. Me peleé con mi padre. Una mañana veo a mi padre cargado un cordero en la espalda, en bicicleta, se va a Orinoca, de Isayabi, de la Iyozulca. Y en la tarde vuelve, no quiero hablar de los profesores, mal de los profesores, en la tarde vuelve y dice: Evito, igual va a estar con tus compañeros. Me había inscrito a octavo, ya estaba inscrito a octavo, sin hacer séptimo. Ha costado un cordero para saltar un curso. Quizás lo único que lo conectó alguna vez con su padre, que era cada vez más evasivo y evitativo cuando él volvía a casa, era el fútbol. Evo jugaba con una pelota de trapo junto a su perro Trébol mientras las llamas pasteaban. Por ahí, él las esquivaba haciendo zigzag y anotaba goles en un arco de pajas bravas. A los 13 años de edad formó un equipo llamado Fraternidad, del cual fue delegado y capitán junto a su hermano Hugo. Con la lana esquilada de llamas y cazando zorros para vender su piel, lograba entonces comprar pelotas y camisetas. Llegó a ser director técnico y, en palabras de Hugo Morales, Evo recuerda aquellos años con nostalgia, como si se tratase de un primer amor. Y amigos, han circulado con fuerza versiones y rumores inquietantes sobre un trato demasiado íntimo de Evo Morales con su hermana Esther, otra vez como Milei y Karina. Pero bueno, existen muchas evidencias sobre perversiones de Morales. Sobre el incesto concretamente, no las hay.
Pero lo cierto es que a los 15 años dormía en el mismo lecho con su hermana Esther, en una piecita muy humilde de la ciudad de Oruro. Allí terminó la secundaria, luego de que su padre reúna el coraje suficiente para echarlo de la casa. No obstante, a menudo Evo volvía al campo por pedido de su madre y allí acostumbraba a matar una gallina para la fiesta familiar o cazaba zorros ya solo por diversión. También solía hacer grandes fogatas y al mudarse al área urbana se hizo crecer la melena y caminaba en grupo, utilizando un encendedor tipo cipo constantemente e incluso para amenazar a cualquiera que se interponga en su camino. Era un matón. Creyéndose veleidoso futbolista, Morales intentó probar suerte en las ligas inferiores del extinto Club San José, aunque recién podría venderse a sí mismo como futbolista profesional, recién cuando estuvo en el poder. El Sport Boys de Bolivia inscribió a Evo Morales, al presidente del país, como jugador profesional. El presidente de Sport Boys, Mario Cronenbold de Bolivia, comentó que ya tiene todos los papeles en regla y que solamente falta un formulario de la Liga Boliviana para que el presidente del país utilice la camiseta número 10 del equipo. Ojalá nomás no le hagan doble contrato. Y esto me recuerda a la famosa escena de la película El dictador de Sacha Baron Cohen. ¿Se acuerdan? Cuando le dispara en la pierna al competidor. En fin. Morales ingresó al colegio Marcos Beltrán Ávila y para pagar sus estudios trabajó como panadero, ladrillero y trompetista en la banda imperial, donde tocó desafinando horrores en carnavales y centros mineros. En una ocasión, Evito y su clase fueron de visita a La Paz, concretamente al Palacio de Gobierno, y se entrevistaron con el entonces dictador militar Hugo Banzer Suárez, quien había tomado el poder mediante un golpe de Estado en 1971 con la ayuda explícita de la Central de Inteligencia Americana y su Plan Cóndor. Sin embargo, nadie los recibió y Evo Morales, furioso, le dijo a sus compañeritos que él sería presidente algún día, que ellos serían sus ministros y que siempre recibiría a todos los alumnos de Bolivia y especialmente a las alumnas. Morales no cumplió su promesa porque ya en el poder, los directivos del Beltrán Ávila le mandaron una carta comunicándole su orgullo por tener un exalumno presidente. Entonces querían entregarle una placa de reconocimiento en un evento público junto a los nuevos estudiantes del colegio. Sin embargo, Morales les contestó fríamente diciéndoles que no tenía tiempo para recibirlos. Cuando fueron a La Paz a darle la carta en persona, le negaron la visita. Desde entonces, el nombre de Evo es una mala palabra en aquella institución, aunque en rigor, probablemente antes también lo era. Prendió fuego cestos de basura, que a su vez incendiaron cortinas, y estuvieron al borde de quitarle la vida a una profesora. Pero le tenían tanto miedo que no lo denunciaron a la policía. En otras palabras, recurrentemente Evo Morales se enfrenta a personas que le temen o que conocen su carácter criminal, pero no lo detienen porque les da pereza o inflama su cobardía. Este esquema terminaría costándole demasiado caro a la respetable nación boliviana. Se dice que Vito fue un alumno destacado que sacaba excelentes notas en geografía, instrucción cívica e historia e inglés, aunque algo flojo en física y química. Esto es bastante raro y probablemente a través de amenazas pirómanas haya conseguido que le suban las notas, porque se constató que Evo Morales recién empezó a hablar fluidamente a los 15 años de edad. Y recién ahí, leyendo cartas que le escribía a su hermanita Esther, pudo hilvanar más de 5 palabras seguidas en castellano. El propio Morales, años más tarde, se olvidó de su propio guión y admitió que tiene problemas para hablar español y que carece de cultura general. Bastante taxativo. Quizás una excusa, tras haber dicho que los pueblos indígenas lucharon contra el Imperio Romano y contra el Imperio Británico, los indígenas bolivianos, y que el consumo excesivo de pollo puede volverte homosexual. Escúchenlo por ustedes mismos. Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Esta lucha no solamente es interna, es una lucha internacional, una lucha interplanetaria. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Presidente, quiero que me diga qué le quita el sueño, porque yo me imagino que hay una alta responsabilidad siendo jefe de Estado. No sé si es secreto, pero cuando subo al helicóptero o al avión,
duermo unos 10, 15 minutos y ya estoy, como decimos, chalín, como 0 kilómetros. Sí, sería totalmente gracioso si no fuera a la vez trágico. Este sujeto hasta hoy decide sobre la vida de millones de personas. También hay dudas de si Morales concluyó el bachillerato. Evo alega que llegó a tercero de secundaria, pero sus biógrafos complacientes como Martín Sivak o Pablo Stefanoni dicen lo contrario. De cualquier modo, aquella duda persistirá, ya que los directivos del colegio tienen bajo llave el historial académico de Morales tras el incidente de la carta, y las malas lenguas dicen que pasó el último año tras secuestrar de manera express durante 1 hora y media aproximadamente a la hija de su profesor de química. Otras voces más moderadas sostienen que sobornó a su preceptor para que le borre su historial de sanciones, o que recibió ayuda de amigos que tenían buen trato con el director, lo que en Bolivia se conoce como tener muñeca. Pero no importa, el caso es que dejó la escuela atrás y nuestro protagonista pensó en ser periodista, según él, para estar mejor informado de lo que ocurría en el mundo y en Bolivia, aunque su familia no se tomó en serio esa pretensión y le hicieron llegar un mensaje taxativo diciéndole que no recibiría ni un centavo más de ellos y que se gane la vida como pelotero o trompetista. Pero no sirvió ni en una cosa ni en la otra, y entonces Morales decidió cumplir con el servicio militar obligatorio, una medida implantada en 1907 por el presidente pseudoliberal Ismael Montes como requisito para ingresar en el Estado y, entre comillas, civilizar a los indios. Morales ingresó a las fuerzas en la ciudad de La Paz, concretamente en el regimiento Ingavi 4 de caballería, con sede en el cuartel general de Miraflores. En plena dictadura militar, el regimiento fue destinado a Coripata, ubicado en la zona de las Yungas en el departamento de La Paz. Entonces, una de sus primeras tareas fue reprimir una marcha de cocaleros que se saldó con la muerte de un campesino. Y hay quienes dicen que el propio Morales le disparó y lo mató, puesto que era el más entusiasmado con ejercer la violencia, su irrefrenable pulsión vital desde que se tiene memoria. A Morales lo soltaron del cuartel en 1980 y entonces regresó a Isalabi, donde se toparía con un escenario desolador. El fenómeno del Niño había arrasado con los cultivos y los animales, dejando a la familia en la ruina absoluta. Entonces Dionisio decidió que debían partir a los Yungas en busca de un mejor futuro. Caminaron una semana allí, pero no consiguieron nada ya que los terrenos eran demasiado caros. Al final, se trasladaron a Puerto San Francisco en la provincia del Chapare, y allí, en la región de Cochabamba, la vida de Evo Morales cambiaría para siempre. Chapare se hallaba en el corazón de las espesas selvas bolivianas, donde la pobreza no resultaba tan inclemente como en las alturas de Oruro. Allí la familia Morales comenzó a dedicarse al noble cultivo de las hojas de coca, que al día de hoy consumen muchos bolivianos, ya que sirve para aliviar los males de la altura y al igual que el café reduce la fatiga y estimula la atención. Por eso para los indígenas es una herencia de sus antepasados, una hoja sagrada y milenaria. El problema comenzó a surgir cuando fue explotada para fines políticos, y eso fue exactamente lo que Evo hizo. Vio en la coca un motivo, una causa, un objeto para lanzar su carrera. Todo comenzó con un mítico partido de fútbol. Contó que un día vio a unos vecinos andinos jugando en una cancha poseada y barrosa y les preguntó si podía sumarse. Según sus propios relatos heroicos, Evo fue el goleador de aquel épico partido que nadie vio y de pronto todos sus compañeros lo llenaron de preguntas. Oye, joven, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está tu terreno? ¿Desde cuándo vives aquí? Esa noche lo fueron a buscar y se embriagaron a pura cerveza hasta desmayarse. Fue un ritual de iniciación, porque meses después sus amigos ya le habían conseguido un cargo como secretario de deportes del sindicato de San Francisco. 2 años más tarde era secretario general y 5 años después secretario ejecutivo de la Federación del Trópico, uno de los puestos más importantes dentro del movimiento cocalero. El nepotismo le había servido y aprovechó la oportunidad que le dieron las circunstancias históricas de la época. Por entonces el presidente boliviano conservador Víctor Paz Estensoro recibía enormes presiones de un paranoico tío Sam para controlar y limitar la producción cocalera, pues un porcentaje era utilizado como materia prima para los narcos sudamericanos. Y ustedes saben que la Casa Blanca quería controlar todo el mercado de las drogas, legales e ilegales. Como títere obediente, Estensoro acató órdenes, y un 20 de julio de 1988, la Policía Nacional de Bolivia arrestó a Roberto Suárez Gómez y allanó su finca, donde encontraron más de 1,5 toneladas de todo tipo de sustancia. No fue casualidad, Suárez Gómez era el narco boliviano más poderoso de la región, al punto que era conocido como el rey de la cocaína.
Nos vemos allí. Okay. Podía darse el lujo, el espantoso lujo, de tener de guardaespaldas al criminal de guerra nazi Klaus Barbie, uno de los antiguos jefes de la Gestapo que acabó siendo bautizado como el carnicero de Lyon por las atrocidades que perpetró contra prisioneros durante la ocupación francesa, implicando toda una amplia gama de torturas, golpes, descargas eléctricas, ahorcamientos simulados y aprovechamientos carnales. Su crueldad era especial. Se sabe que envió a 44 huerfanitos judíos hacia los terribles campos de Auschwitz. La vida produce muchas casualidades, muchos errores. ¿Usted cometió algunos errores? ¿Usted no ha cometido errores en su vida? Barbie era solo uno de los tantos matones de Suárez, que manejaba una monstruosa red llamada La Corporación, contando con decenas y decenas de empleados y una flota de aeronaves que transportaban cargamentos desde las Amazonas bolivianas hasta las selvas de Colombia, donde vendía la coca a $9.000 el kilo. Con esos suculentos negocios forjó en la década de los 70 un descomunal imperio, siendo el principal proveedor del mismísimo jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, el patrón, a quien no tenía nada que envidiarle. Suárez también tuvo la autoridad suficiente para determinar el destino de su propia nación. No por nada el golpe de estado de 1980 fue bautizado el golpe de la cocaína. Fue él quien financió al general Mesa a cambio de recibir blindaje político para sus empresas. Y ahí no terminaron sus influencias. Sabemos por su esposa que en 1983 los hermanos Castro lo invitaron a él y a Escobar a los paraísos comunistas de La Habana, a fin de proponerles un trato fenomenal. Él les ofreció aeropuertos, rutas aéreas e incluso protección militar si le brindaban una comisión suculenta. Así fue como Suárez llegó a ganar en sus mejores épocas $400 millones por año y fue considerado el mayor productor de cocaína del mundo. Pero su reino se acabó abruptamente en 1988 cuando fue encontrado y sentenciado a 15 años de prisión en la cárcel de San Pedro. Aquel encarcelamiento fue un golpe sobre la mesa, un gesto que marcaba la nueva política de Bolivia. Ese mismo año, Estensoro logró sacar en el Congreso una ley que restringía la producción de hojas de coca y determinaba zonas ilegales de cultivo, afectando especialmente a la región de Chapare, donde se generaba casi el 70% de la producción nacional. Esto provocó la furia y la miseria de miles de humildes campesinos que habían perdido su único medio de trabajo y subsistencia, pero además le dio un protagonismo inusitado a los guerrilleros indígenas y a los sindicatos cocaleros. Podríamos decir que en cierto modo el tío Sam y su guerra contra las drogas permitieron la aparición de la figura política de Evo Morales. De repente, se convirtió en un jefe sindical peligroso que comandaba a cientos de cocaleros indignados que protestaban bloqueando caminos y tomando instalaciones frente a una policía boba que respondía con gases lacrimógenos, arrestos azarosos y también masacres brutales. A pesar de que casi siempre mandaba a sus lacayos a pelear, en junio de 1988 Evo lo terminó sufriendo en carne propia. Se hallaba manifestando para rememorar el aniversario de la masacre de Villa Tunari, cuando fue arrestado por unos oficiales de la policía antidroga. Pero no fue llevado a la prisión, sino a un monte donde lo golpearon con cañas y lo patearon con ferocidad, abandonando su cuerpo maltrecho y sangriento por allí, pensando que ya estaba muerto. Fue encontrado inconsciente y deformado horas más tarde por algunos de sus súbditos, quienes lo empezaron a ver como una suerte de cacique y mártir sindical. O así Evo quiso vendernos su historia. No sabemos a ciencia cierta si es real o no, pero sirvió de excusa para fortalecer su liderazgo y forjar alianzas con otros sectores radicales. El sindicato de Chapare tenía lazos y simpatías con el ejército guerrillero Tupac Katari, una organización terrorista violenta de indigenistas que curiosamente no era liderada por un indígena, sino por un caucásico de clase media alta llamado Álvaro García Linera, que había estudiado en la Universidad de México y que se había empapado de toda una ideología comunista con lecturas de Marx, Lenin y Mao Zedong, una trilogía que causó la muerte de 100 millones de seres humanos. Inspirado en el trágico e idealizado final del Che Guevara, Álvaro García regresó a Bolivia para asociarse con dirigentes sindicales y persuadir a indígenas y campesinos ingenuos de formar una guerrilla armada con los ideales de Tupac Katari, un jefe aymara que en 1781 encabezó una de las mayores rebeliones anticoloniales en el Alto Perú, la actual Bolivia, emboscando y prendiendo fuego viviendas españolas
españolas y ahorcando a prisioneros rebeldes. García Linera se sintió como la mujer inglesa de aquel cuento de Borges que se enamora y se entrega a la cultura de los indios que la raptan. A pesar de tener sangre hispana, aquel marxista se creyó un indígena reencarnado que se hacía llamar en aymara el que ilumina, y como quien no quiere la cosa, se convirtió en el tesorero de los cientos de miles de dólares que los guerrilleros robaban, asaltaban y obtenían de los rescates de empresarios secuestrados a mano armada. También hacían estallar oleoductos, vías ferroviarias y torres de tensión. En septiembre de 1991 intentaron volar 2 torres con tal torpeza que la bomba acabó explotando en las manos de 2 guerrilleros sin suerte. Para que no terminaran todos igual de estallados, García Linera quiso entrenarlos de verdad con el aporte profesional del M-19 colombiano, donde había militado Gustavo Petro. Pero en agosto de 1992 fueron atrapados por la policía y el frágil ejército. Túpac Katari fue desarticulada de raíz. Ahora todo quedaba en manos de los cocaleros. En 1993, Evo Morales había logrado armar su pequeña república sindical en el trópico de Cochabamba, dando órdenes estrictas como un dictadorzuelo autoritario sobre campesinos desahuciados. Por lo bajo, muchos súbditos que no eran especialmente elegantes ni cultos se burlaban de él por su escasa elegancia y cultura. Era un hombre rústico, le costaba hablar y muchas veces era maleducado y violento. Estableció una disciplina estricta para mantener la unidad en las movilizaciones y se dice que no toleraba cuestionamientos ni oposición. En el documental Dictadura Sindical, diversos campesinos describieron a Morales como un saqueador que enviaba a sus matones a amedrentarlos con viejas pistolas y palos y bueno, básicamente tenía aterrorizados a los comunarios que no lo apoyaban en sus medidas de presión y eran amenazados de muerte si se quejaban con organismos de derechos humanos. A los campesinos que no se sumaban a la causa les arrebataba sus documentos y les imponía un impuesto revolucionario que llegaba a los $500 por hectárea. Era el Robespierre boliviano, alimentado a base de sopa de grasa de pollo y yuca. Pero cuando hubo un referendo, el pueblo decidió no, y usted lo aceptó. Ahora hay gente que dice es una manera de quedar a la presidencia, y hay gente que le acusa de transformarse del país en una dictadura. Pero el Departamento Antidroga estadounidense ya le había puesto el ojo encima y en 1994 fue sorprendido mientras viajaba en un bus sindical. Los policías lo bajaron, lo golpearon y lo arrestaron en una cárcel de Cochabamba. Planeado o no, fue la excusa perfecta para Morales, quien movilizó a sus sindicalistas para sumarse a la llamada Marcha por la Vida de aquel año. Cientos de campesinos indígenas partieron desde Villa Tunari, moviéndose como fantasmas por rutas alternativas para evadir los controles policiales y desembocaron sanos y salvos en la ciudad de La Paz. Cuanto más se acercaban al Congreso, más citadinos salían a las calles para ofrecerles bebida, comida, ropa y zapatos. Muchos protestaron en forma pacífica contra el gobierno, pero no Morales. El día 22 de la marcha llegó a La Paz furioso, radicalizado, desacatado, gritando frente a las cámaras televisivas: «¡Fusil, metralleta! ¡El pueblo no se calla! ¡Y que los gringos erradiquen sus narices!». Fue entonces cuando la represión de la policía se exacerbó y se multiplicó en forma de bastones agitados, balaceras de goma y muchos inocentes esposados y llevados a celdas para luego ser sometidos a duros tormentos. A Evo poco le importó eso, porque él consiguió lo que buscaba: la atención de la prensa y los filántropos. Fue tildado de peligroso por las autoridades y pocos meses después fue encarcelado por sedición en las dependencias de la Policía Técnica Judicial. Mientras descansaba en su celda, recibió la visita que anhelaba. Apareció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Juan del Granado, el mismo que terminaría siendo futuro alcalde de La Paz y principal aliado de Evo. La lucha de los cocaleros se ha difundido más allá de nuestras fronteras, le dijo con su traje impecable de abogado y una sonrisa que recordaba a Mefisto. Del Granado le avisó a Morales que una coalición internacional de políticos y académicos de izquierda lo habían nominado para el premio más hipócrita de todos, el Nobel de la Paz, el mismo que le otorgaron a Theodore Roosevelt, el presidente norteamericano que invadió el Caribe, al primer ministro israelí Shimon Peres, que provocó la masacre de Cana, bombardeando a más de 100 civiles en el
sur del Líbano, al mismísimo Henry Kissinger, Maquiavelo del siglo XX y XXI, que impulsó ataques sangrientos en Camboya y los golpes de Estado en Argentina y Chile, o a Barack Obama, que logró el récord de bombas lanzadas durante una presidencia estadounidense. Aunque también se lo dieron a Juan Manuel Santos, el heredero colombiano de Álvaro Uribe, que estuvo involucrado con paramilitares asesinos y que terminó básicamente amnistiando una guerrilla genocida, y toda esta galería de sicarios recibió el Nobel de la Paz en este triste mundo de valores invertidos. Y a la lista de candidatos se sumó Evo Morales, gracias a una serie de políticos y diplomáticos que no eran solamente bolivianos. Sabemos por el libro Evo en la mira de Stella Caloni que ese mismo año Morales realizó una gira europea por Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Italia, donde fue invitado por numerosas fundaciones e institutos que buscaban promover su campaña cocalera. Miren cómo funciona la naturaleza del poder. Una funcionaria boliviana oyó decir a consultores del Parlamento Europeo que Evo llegaría a ser presidente 11 años antes de que eso ocurriese. Parece que a ellos les seguía funcionando ese oráculo de Delfos elitista, o quizás ya tenían armado un plan a largo plazo para la pobre Bolivia. Y ese plan estaba impulsado sobre todo por una organización casi omnipresente, que a menudo suele figurar en los informes de nuestro canal, las Open Society Foundations de George Soros. De repente, casi por arte de magia, numerosos periodistas, catedráticos y comunicadores sociales presentaban a Evo como un exótico héroe proveniente de selvas lejanas. Ese hombre con dificultades para pronunciar palabras en español era recibido en aulas de universidades prestigiosas, donde profesores políglotas y alumnos progresistas elogiaban su batalla tras 500 años de sometimiento. Evo aprovechó ese enorme lobby con su narrativa victimista para reforzar la figura de un líder mártir indígena que se sacrificaba por su pueblo. En abril de 1997 se movilizaron unos 5.000 campesinos hasta la localidad boliviana de Eterazama para oponerse al avance del programa gubernamental que planeaba erradicar cientos de cultivos de coca. Ya habían iniciado su protesta cuando surgió por encima de ellos un gran helicóptero. Imagínense el aleteo. Algunos creyeron que pertenecía a un canal periodístico que buscaba transmitir su lucha en directo, pero estaban errados. Se trataba de la DEA, del Departamento Antidrogas de Estados Unidos. De pronto el helicóptero abrió su puerta y se vio a un comando apuntando desde los cielos con su machine gun, con su ametralladora. Las balas comenzaron a llover sobre los miles de campesinos, se iban esparciendo llenos de terror. 3 fueron alcanzados por la metralleta: Alberto Orellana, Félix Aneiva y Marco Servas. Sus cuerpos sin vida fueron secuestrados por agentes de la CIA y entregados muchos días más tarde. Medios internacionales condenaron la tragedia y el dictadorzuelo Morales se convirtió en el portavoz de las víctimas, llegando a confesar que él también había sido lastimado aunque nadie vio sus heridas. Tenía que apurarse, las elecciones se aproximaban. A pocos meses de las urnas decidió fusionar su movimiento cocalero del trópico de Cochabamba al movimiento al socialismo, mejor conocido como MAS, y no era cualquier partido. Hagamos una breve genealogía, un retroceso temporal. El MAS era una rama de izquierda de la Falange Socialista Boliviana, un partido fascista que se inspiraba en el falangismo español, una potente ideología nacionalista, autoritaria y de derecha, que había fundado un partido en los años 30 gracias a José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, dictador que dominó España con puño de hierro por 7 largos años en la década del 20, en los que utilizó a la Guardia Civil para aplicar la recordada ley de fugas, que en realidad no era una ley. A los presos políticos más peligrosos se los sacaba de sus celdas, los arrastraban a un descampado y les decían que eran libres. Cuando los ingenuos empezaban a correr, los oficiales tenían el permiso de fusilarlos por la espalda so pretexto de que se habían escapado. José Antonio admiraba estos métodos violentos de su papá y era conocido por agarrarse a puñetazos con diputados y generales. Soñaba con ser el Mussolini español, pero la guerra civil arruinó sus ilusiones. Fue apresado y fusilado por el Tribunal Popular de la República en marzo de 1936. Su partido falangista fue absorbido por un católico, Francisco Franco, para convertirse en partido único del régimen, donde se ejercía todo tipo de censura, tortura y crímenes inenarrables. En 1937 se había fundado la Falange Socialista Boliviana, buscando replicar el modelo en Sudamérica, y estuvieron cerca de lograrlo. Durante 2 décadas fueron el segundo partido más poderoso de la nación y tuvo complicidades y simpatías estrechas con Hugo Banzer, el coronel que en 1971 lideró con ayuda de la CIA un golpe de estado contra el presidente izquierdista Juan José Torres, quien acabó siendo secuestrado y asesinado por otra dictadura, la Argentina, que en 1970
1976 lo mandó a fusilar bajo la sangrienta Operación Cóndor, orquestada por el Nobel de la Paz Henry Kissinger. Todo conecta con todo. Los falangistas fueron perdiendo relevancia luego del régimen de 1971 y 16 años más tarde, una línea más de izquierda se separó para formar el MAS-U, el movimiento al socialismo unzaguista, que decidió conservar en su bandera el color azul de la falange. Para ganar adeptos, fueron acercando al movimiento de cocaleros que seguía creciendo. Luego lo rebautizaron como MAS para borrar su pasado falangista y en 1997 Evo Morales acabó apropiándose del partido para candidatearse. Por ende, podemos decir sin temor a equivocarnos que Evo lideró un partido de pasado fascista y con él consiguió los votos suficientes para entrar al Parlamento como diputado de Cochabamba. ¿Quieren saber quién ganó las elecciones de aquel año? Hugo Banzer, que esta vez accedió al trono por la vía democrática, votado por nostálgicos que recordaban con honor su máxima histórica que reza: al amigo todo, al indiferente nada y al enemigo palo. Un militar muy profundo, ya ven. Pero los aires andinos estaban cambiando lentamente. Gracias al libro Ciudadano X, descubrimos que en esta época Soros no solo inyectó millones de dólares en el partido de Evo mediante decenas de ONGs, sino que además le brindó la asesoría de Jim Jules, un avesado diplomático que fue director del Democracy Center y asesor global de UNICEF. Pero ustedes se preguntarán por qué el magnate húngaro-americano estaba tan interesado en la política boliviana. Hay que reconocer que su geografía es rica. Soros poseía algunas acciones en una de las mineras más importantes del país, la San Cristóbal, que contiene una de las principales fuentes mundiales de zinc, plomo y plata. Así es, George, el rey del ecologismo, salvador del planeta Tierra, no dejaba de ser uno de los clásicos magnates, explotadores y trillados que contaminan y desplazan a sus comunidades lindantes con megacorporaciones mineras. Y siempre fue muy ambicioso. A él le venía de maravillas tener un presidente títere que le permitiera aumentar su participación en San Cristóbal. Con la promoción de Soros, el prestigioso diputado Evo Morales pudo realizar nuevas giras en universidades norteamericanas. Junio de 1998 se presentó en la George Washington University como el político indigenista que representaba a los cocaleros de América Latina mediante proyectos como Coca 90 financiados por la Open Society. Evo decía que luchaba por los intereses de los cultivos cocaleros, no por los polvos blancos que los narcos aprovechan de ellos. Pero en Jefazo, una de sus biografías proselitistas, él mismo contó que en uno de esos viajes a Norteamérica le intentaron plantar cocaína en su valija dentro del aeropuerto internacional de México. ¿Fue un invento para justificar su consumo? No lo sabemos, pero reconoció que carajeó a los aduaneros y se prepoteó con los oficiales, gritando: «Me quieren preso, ustedes me quieren preso». Todos los miraban azorados, preguntándose quién demonios era. Evo se presentaba como un incorruptible. Le dijo a su biógrafo que siendo diputado lo quisieron sobornar muchas veces a través de abogados, pero él siempre los rechazó. Siempre vio el dinero como algo maldito, estiércol del demonio. Y eso dice mucho. Ahora pueden entender la decadencia de Bolivia durante su mandato, si algo tan esencial como lo es el dinero para la vida le parecía a este hombre impuro. Ya veremos cuáles son sus estándares morales que, les anticipo, se asemejan mucho a los de Jeffrey Epstein. Sin embargo, ahora Morales anda diciendo que si no hubiera hecho vida sindical, habría sido un empresario privado. Contradicciones de los políticos. El punto es que Evo siguió aprovechándose de las crisis sociales de su país para exhibirse como un líder alternativo que iba en contra de las corporaciones imperialistas. A principios del 2000, el gobierno de Hugo Banzer fue persuadido de privatizar las aguas potables de Cochabamba mediante la empresa estadounidense Bechtel Corporation, criticada por sus lazos con la agencia USAID, con la familia Bin Laden y con los proyectos de reconstrucción de Irak, luego de que Bush y Biden decidieran invadir y arrasar la República Árabe con la excusa de unas presuntas bombas nucleares ocultas en algún sitio. Evo Morales fue un ferviente opositor a la medida y se sumó a los miles de manifestantes que salieron a protestar a lo largo y ancho de todo el país, bajo una lluvia de balaceras y la represión más feroz por parte de los soldados de Banzer. Pero lo que no se dice tanto es que la decisión de privatizar las aguas bolivianas fue impulsada en rigor por el Banco Mundial, que ha tenido fondos de las Open Society Foundations y que fue presidido por Mark Baloch Brown, quien acabaría siendo el número 2 de George Soros. Así que el filántropo Morales también fue partícipe de aquella crisis social
social que incrementó su popularidad y contribuyó a su campaña presidencial. Pero el problema de Evo era Evo, boicoteándose a sí mismo con su modus operandi patoteril, violento, mafioso. En enero del 2002, la Cámara de Diputados decidió quitarle su escaño luego de que unos familiares lo acusaran con pruebas de militarizar a los cocaleros y de provocar la muerte de militares y campesinos en una trifulca incitada en su región de Chapare. ¿Qué hizo Morales? Mandó a sus matones cocaleros a protestar a las afueras de la Cámara, amenazando con destruir el lugar si no le devolvían su cargo al jefazo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Hasta aquel momento, la vida privada de Evo se había mantenido sumida en una gran niebla de misterio. Cuando le consultaban por sus amores, él mismo se jactaba declarando que su única novia era la causa sindical. Pero su mentor, Filemón Escobar, fundador del partido MAS, sabía que en algún momento la verdad se revelaría. Se lo advirtió durante una marcha. Cuidado, Evo, que cuando llegues al gobierno, una mujer te va a joder. Ni siquiera necesitó llegar a la presidencia para eso, porque pocos meses después se hizo público un juicio que le había hecho una tal Francisca Alvarado, y de pronto nos enteramos de que Evo no solo había tenido una niña llamada Evali, sino que además no quería reconocerla como suya. El gran líder sindical de los campesinos era un padre ausente y abandónico, y un amante empedernido que se acostaba con varias sindicalistas sin hacerse cargo de las semillas que esparcía por allí. Con la militante Marisol Peredo tuvo en 1997 un segundo hijo llamado Álvaro, que recién sería reconocido en 2009, y solo porque el pequeño apareció llorando en la televisión rogándole dinero a su padre, el señor presidente, pues estaba sufriendo penurias. Yo trabajaba en magisterio en el Chapare, en Villa 14. Yo he enamorado con él 2 años. Él quería casarse incluso. Pedí ayuda primero en 2007, si no me equivoco, en Navidad. Él me dijo, no tengo dinero. ¿Cómo entender que ese año 2007 Evo compra una vagoneta de lujo con 444,000 bolivianos? No tengo dinero, estoy en una situación, me dijo. Y entonces olvídate que tienes un padre, me ha dicho. Como obligándole a reconocido. Pero si tú quieres vente a vivir aquí, yo no le puedo dejar a mi mamá así como está. Yo ahorita soy el hombre de aquí de la casa. Después, más allá, le volví a pedir. No tengo dinero, igual me dijo, estoy sin posibilidades de ayudarte, me ha dicho. ¿Y cómo entender que el 2008 nuevamente Evo compra otra vagoneta lujosa en más de 420,000 bolivianos? Para cerrarles la boca e impedir que siguieran confesando sus infamias del pasado, Evo recurrió años más tarde a la infalible tentación del nepotismo. Álvaro se recibió de ingeniero y le dieron un gran puesto en la administradora boliviana de carreteras, mientras que Evalis se graduó de abogada casi sin asistir a clases y ahora trabaja ni más ni menos que en la Procuraduría General del Estado. Pero a mediados del 2002, el panorama no estaba tan claro para Evo. Su ex Francisca lo seguía acusando en los medios de ser un pésimo padre, mientras él intentaba hacer su campaña presidencial con un discurso a favor de las familias campesinas y de los sectores humildes, utilizando símbolos netamente populistas y a sus matones cocaleros para realizar bloqueos y rellenar público en sus mítines. Y hay que reconocerlo, no le fue nada mal. Con el 20% de los votos, quedó segundo, a solo 2 puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien regresó a la presidencia luego de su mandato de 1993. Quizás Evo tuvo la extraña suerte de no haber ganado, porque Bolivia era acechada por una bomba de tiempo. Sánchez de Lozada heredó una monstruosa crisis económica que acabaría estallando poco después de asumir. En febrero de 2003, su gobierno aplicó un aumento fiscal tan brutal que fue bautizado el impuestazo y causó la justificada furia de miles de bolivianos que volvieron a salir a las calles y salen de mal carácter. Fue tal el malestar que en el día 11 el comando militar GES se negó a cumplir las órdenes gubernamentales, se enfrentó a la obediente Policía Nacional en la Plaza Murillo de La Paz, convertida en un cruento escenario de guerra civil. Los amotinados de élite se desplegaron por los techos con sus carabinas, sus fusiles de asalto y sus lanzagranadas apuntando al Palacio Presidencial. Encerrado en su despacho, Sánchez de Lozada llamó desesperadamente al subsecretario del Tesoro estadounidense
estadounidense John Taylor para pedirle un urgentísimo préstamo de $150 millones, algo así como el dinero del rescate. Pero con toda la frialdad de la diplomacia, Taylor le contestó que esa cifra era superior al presupuesto asignado y que solo podía girarle 15 millones. Eso no alcanza ni para comprar puros, le contestó Sánchez, desesperado, y colgó con furia. Era su fin. Ni siquiera tenía un helicóptero para poder escapar como lo hizo el argentino Fernando de la Rúa 2 años antes. 19:53 minutos, 2 años y 10 días después de que asumiera el presidente Fernando de la Rúa, luego de haber renunciado, se va en helicóptero. Sánchez de Lozada y su vice Carlos Mesa fueron escoltados por un puñado de policías mientras un grupo de estudiantes les arrojaba piedras, hasta que fueron lanzados los gases lacrimógenos y el palacio se llenó de humo, como si las llamas lo estuvieran devorando. Había iniciado el Febrero Negro. Mientras en la Plaza Murillo militares rebeldes y policías oficialistas se cruzaban a tiros, a lo largo de La Paz comenzaron los saqueos de negocios y la quema de edificios públicos y sedes partidarias. Los oficiales ya casi no tenían una autoridad que les diera órdenes. Disparaban a mansalva y algunos testimonios revelan que varios protestantes fueron sacados de la muchedumbre y fusilados en rincones aciagos de la ciudad. Familias enteras quedaron atrapadas en sus casas mientras las balas atravesaban las paredes. Los hospitales estaban colapsados de heridos que se iban desangrando. En medio de este caos atroz, Evo Morales sonreía. Sabía, maquiavélico, que el gobierno opositor se caía a pedazos y él era el gran candidato para reemplazarlo. Solo en circunstancias extremas, la sociedad podía confiarse a un radical así. Comandaba a sus cocaleros por las calles de La Paz y aparecía en los medios exigiendo la renuncia de Sánchez de Lozada. Había llegado su hora. El presidente boliviano se vio resignado a declarar que retiraría el impuestazo, pero ya era demasiado tarde. Su imagen estaba acabada y cualquier decisión política exacerbaba la furia del pueblo. A inicios de septiembre, el presidente apareció en televisión nacional para anunciar que Bolivia comenzaría a exportar gas natural para Estados Unidos y lo haría a través de puertos chilenos. Palabras fatídicas que sellarían su destino. El conflicto gasífero se venía arrastrando desde la presidencia anterior de Jorge Quiroga, quien había propuesto construir un gasoducto hasta el puerto chileno de Mejillones, una medida que a los más nacionalistas les pareció una traición por la rivalidad histórica que provenía desde una antigua guerra donde Chile le arrebató a Bolivia el acceso al espléndido Océano Pacífico. Pero el gobierno boliviano fue tentado por contratos y sobornos personales de corporaciones como Pacific LNG, Repsol YPF y la mismísima British Petroleum. Con la complicidad del Poder Ejecutivo, Sánchez de Lozada y Carlos Mesa aprobaron el proyecto gubernamental, pero cometieron la torpeza de permitir que se filtraran los precios ridículamente bajos del gas que le venderían al tío Sam. Los medios revelaron esta sospechosa generosidad y los bolivianos comprendieron entonces que además de las traiciones había una enorme corrupción. Las protestas recrudecieron más volcánicas que nunca y esta vez Sánchez de Lozada estuvo preparado para la batalla. El 11 de septiembre de 2003 se dio alerta roja y activó el Plan República. Cientos de tropas tomaron posiciones frente a manifestantes en Guarizata, Sorata, El Alto y La Paz. En la región de La Portada, soldados con armas pesadas hicieron fuego contra unos habitantes apenas armados con palos y piedras, mientras los helicópteros disparaban contra los techos de las viviendas. Durante un mes entero, escenas similares se fueron repitiendo en distintas regiones de Bolivia. El 11 de octubre, un inocente niño de 9 años de la zona de La Ceja, en El Alto, quiso ver con sus ojos por qué se oían tantos gritos desde la calle, y cuando se asomó al balcón, recibió un balazo en la cabeza que lo dejó sin vida. Esta muerte fue la última
última gota que provocó el estallido total definitivo de la guerra del gas. 9 personas más murieron aquel día y ese mismo domingo se cancelaron todos los vuelos y en la televisión local solo se transmitían a las filas y filas de oficiales lanzando gases lacrimógenos y disparando contra miles de ciudadanos en el centro de La Paz. Se veía a los manifestantes angustiados y furiosos llevando en sus manos piedras, troncos, llantas y alambres. Caminaban sobre cuerpos sin vida tendidos en avenidas, entre edificios agujereados por las balas. En las oficinas de la Lotería Nacional había francotiradores vestidos de civiles que apuntaban contra los protestantes más fervorosos. Algunos saqueaban comercios, otros marchaban llevando los ataúdes de sus seres queridos. Había madres desesperadas en hospitales y agolpándose en las puertas de las morgues en busca de sus hijos. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba Evo Morales mientras ocurría todo este desastre? La versión oficial señala que él se encontraba en distintas bases sindicales, coordinando movilizaciones con dirigentes campesinos y ayudando a los vecinos de las regiones. Pero libros opositores y partidarios indican que al momento en el que las protestas estallaron, Evo se hallaba de viaje por el mundo, buscando actualizar alianzas con líderes políticos para tomar el palacio presidencial. Estuvo en las oficinas de la Open Society de Soros, en Ginebra, y luego visitó Libia, donde tuvo un encuentro con el carnicero Muammar el-Gaddafi, dictador socialista que reinó durante 40 años a base de todo tipo de crímenes, masacres, torturas y represión. No sabemos muy bien de qué hablaron en aquella reunión, pero podemos intuirlo. Gaddafi había alcanzado el poder en 1969 a través de un golpe de Estado y conocía perfectamente los métodos para mantener una dictadura brutal durante mucho tiempo. Le pudo haber sugerido consejos a Evo, sobre todo prestado apoyo de inteligencia militar a través de suculentas reservas de oro bolivianas. Casualidad o no, Morales se reuniría varias veces con Gaddafi durante su mandato y en agosto de 2008 ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas y anunciaron 80 millones de dólares de inversión en minerales. Algunos testimonios señalan que durante la guerra del gas de 2003, Evo también visitó Caracas para reencontrarse con otro viejo amigo golpista, el comandante Hugo Chávez, quien le brindó apoyo público y le lanzó una de sus frases célebres: "Cuídate, Evo, te queremos vivo, cuídate". El militar de la Fuerza Aérea Gonzalo Recabado reconoció que Morales recibió dinero de Chávez para tumbar a Goni, y gracias al libro Los 5 mitos de octubre, sabemos que dentro de las protestas había 70 guerrilleros sanguinarios de la FARC y el ELN colombianos, junto con los cocaleros del Chapare, así que como podrán ver, a Evo le cuidaban las espaldas desde aquel entonces. Pero no derrocó al gobierno, esperó que se cayera por su propio peso. El 17 de octubre, la Cámara suspendió su proyecto de venta gasífera, mientras Sánchez de Lozada se dirigía a escondidas por la madrugada al aeropuerto del Alto, con el fin de escapar a Miami, dejando su inevitable renuncia sobre la mesa. La presidencia fue asumida por su frágil vicepresidente Carlos Mesa, quien intentó calmar a una nación en llamas de la manera más desesperada y pusilánime. Impulsó un referéndum sobre la exportación del gas, propuso más autonomías en departamentos y aprobó una ley para resarcir a las víctimas de la violencia. Pero lo cierto es que no tenía ningún soporte político y la gente había perdido toda la confianza en los partidos tradicionales. Para las elecciones municipales de 2004, el oficialismo ni siquiera presentó candidato. Los votos se dispersaron en 450 organizaciones distintas y de repente el movimiento al socialismo se convirtió en la principal fuerza nacional. Meses antes, Evo ya se había reunido con Néstor Kirchner en la Argentina, que también intentaba acaparar para sí, y luego con Fidel Castro, quien gobernaba un país ya moribundo y sangrante del comunismo atroz. Con su habano humeante, el dictador cubano le dio apoyo a Morales y le lanzó una frase sugestiva: "Los amigos más cercanos a veces son más peligrosos que los peores enemigos". Evo interpretó esto de manera literal y al regresar a Bolivia acabó echando a su maestro, el fundador de su partido, Filemón Escobar. Acusó al viejo trotskista de recibir dinero del gobierno y de la CIA para socavar al MAS. Tengo miedo de que Evo se convierta en un tirano, le declaró Filemón a los medios con un gran sentimiento de exilio. Y tenía razón. En 2005 aún se discutía en Bolivia que el gas debía nacionalizarse o mantenerse semi-privatizado. Y Morales aprovechó esa excusa para incitar marchas violentas de sus sendas tropas de sindicalistas con garrotes. Orquestó múltiples bloqueos de caminos y protestas con armas de fuego, hasta el punto que el corto gobierno de Mesa fue el que mayor número de conflictos se enfrentó desde 1982. Se sumaron mineros que llevaban explosivos, mientras Evo aparecía en televisión denunciando que el presidente era un lacayo de las petroleras. Para finales de mayo, unos 100.000 obreros realizaron una huelga y rodearon el Congreso exigiendo
exigiendo la nacionalización del gas. Las rutas estaban bloqueadas, los servicios cortados. Bolivia estaba completamente paralizada. Esperado Mesa llamó a Hugo Chávez para disuadir a Evo de que cesen sus provocaciones. Lo intentaré, Carlos, pero no creo que lo logre. Ese hombre es terco, le respondió Chávez, irónico. Esa llamada nunca ocurrió. El 6 de junio, harto de un cargo que nunca quiso, el mandatario boliviano declaró que no podía gobernar bajo chantaje y ante el temor de una nueva guerra civil, anunció muy enfadado que renunciaba y desafió a Morales a que ocupe su lugar. Miren. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. La ley de hidrocarburos que plantea el honorable Evo Morales, jefe del MAS, es una ley inviable e imposible. Nos lo ha dicho España, nos lo ha dicho el Banco Mundial, nos lo ha dicho Estados Unidos, y si yo no recibo ayuda internacional, no le voy a pagar su salario, no porque no quiera, sino porque no puedo. Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Y Evo aceptó el desafío con gusto. Ya estaba preparado para la culminación de su gran proyecto autoritario, con una de las campañas más populistas de la historia boliviana. Prometió nacionalizar los recursos naturales bajo el eslogan de "El gas es nuestro", y lanzaba frases como "los gringos que se vayan para siempre" o "el neoliberalismo ha destruido la patria". Con voz tiránica llegó a prometer que el partido MAS gobernaría 500 años para vengar los 500 de sometimiento occidental, para luego tratar de enternecer al público narrando su presunta historia de superación. Ofrecía recuerdos distorsionados de su niñez cuando era un pastorcito de llamas y hablaba sobre las ofrendas a la Pachamama de su padre y sobre su madre llorando por la pérdida de las cosechas. Todas historias destinadas maquiavélicamente a conmover a la masa campesina o indígena. También resaltó el presunto racismo que sufrió cuando lo detuvieron en una base militar, donde un oficial lo llamó indio de M y él le contestó: "Oficial, este indio de M va a ser tu presidente". Y vaya que estaba en lo cierto. Pero también sabía que necesitaba conseguir los votos de otro tipo de ciudadanos, digamos, de un perfil un tanto más caucásico. Para eso eligió a Álvaro García Lineras, el antiguo líder marxista de los guerrilleros Tupac Katari, que había salido de la cárcel del Chonchocoro en 1997 para convertirse en un sociólogo, en un referente de la nueva izquierda que asociaba la lucha de clases con las divisiones étnicas. Años después, cuando ya se había afianzado como vice, los bolivianos percibieron que era un auténtico fraude. Se descubrió que nunca se había graduado de matemático en la Universidad de México y que daba clases sin título alguno. Fue apodado el Sumas, brindando discursos en los que ni siquiera podía realizar multiplicaciones o sumas básicas. Multipliquen 90 por 3 son... Una eternidad más tarde... 180. A los 16 médicos que ya existen se van a aumentar otros 6 nuevos médicos para tener un equipo en total de 24 médicos. También sería llamado el Biblias por intentar leer la Biblia y no saber cómo se pronuncian los versículos. Con una palabra de los tesalonienses. 3.5 con una palabra de los tesalonienses. Como podrán ver, la colaboración de este caballero no era suficiente para que Evo ganase las elecciones del 2005. Necesitó de la ayuda de políticos más poderosos. Y entonces recibió los ojos benevolentes de la prensa argentina cuando la prensa argentina vivía su propio idilio con Néstor Kirchner. Nadie se enteró, pero la semana pasada Evo Morales estuvo en la República Argentina por espacio de 5 horas.
venía de la asunción de Tabaré Vázquez, pasó por Buenos Aires, incluso se reunió con 2 funcionarios de primer nivel del gobierno de Néstor Kirchner, con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y con el ministro de Planificación, Julio De Vido, por el tema del gas. Y allí nosotros detectamos su presencia y lo entrevistamos, porque algo se sabía sobre la situación de Bolivia. Claro, después del domingo a la noche vino la renuncia de Mesa, la ratificación, y estalló para los medios argentinos y para la realidad argentina todo el tema de quién es Evo Morales, por qué pone en jaque. Así que va a conocer, en esta entrevista, dura 10 minutos, lo va a conocer a Evo Morales y va a conocer cuál es su pensamiento. Perú se lanzó esta posibilidad de la América del Sur unida, digo, ¿no? Que sería un mercado para la región muy importante, ¿no? Frente a otros mercados del mundo. Digo, ¿qué le está faltando según su óptica para una integración efectiva? ¿O por qué cuesta tanto a veces integrar a los países? Hay diferencias ideológicas en nuestros gobiernos. A la llamada nación sudamericana tiene que avanzar en todo caso. A mediano o largo plazo tiene que consolidarse una nación sudamericana, yo diría con su propia moneda como nación, de toda Sudamérica. Eso debe ser en base a sus recursos naturales. Hay que pensar en una confederación de trabajadores, hay que pensar en una universidad sudamericana de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas somos dueños absolutos de esta noble tierra. Pero sobre todo fue bendecido con la colaboración del dictador cubano Fidel Castro, de Lula da Silva, de George Soros y de Hugo Chávez. El comandante lo elogiaba en sus maratónicos discursos y ahora sabemos por cables filtrados que su régimen financió con millones de petrodólares al MAS a través de ONGs y convenios de cooperación. Evo estaba blindado por sus aliados. Lo único que debía hacer era no echarlo todo a perder. Incapaz de elaborar argumentos sólidos sobre política y economía, decidió evadir cualquier tipo de debate con su principal competidor, el expresidente Jorge Quiroga, sucesor de Hugo Banzer. Para asegurarse de la victoria el día de la votación, el MAS llevó en camiones a electores humildes a los centros de votación, literalmente como si cargasen ganado. En las zonas rurales que controlaban, impidieron la fiscalización de delegados de otros partidos. Evo se aseguró su destino y esperó tranquilamente en un hotel de Villa Tunari a que llegaran los resultados. Cuando la noche ya había caído, supo que era el ganador con el 53% de los votos. Comenzaba así uno de los gobiernos más despiadados y nefastos de la historia boliviana, signado por la corrupción, el terrorismo de Estado, las perversiones de su líder, las masacres impiadosas y los vínculos con narcos sanguinarios. Pero no queríamos terminar este documental sin agregar un epílogo, un capítulo extra que habla sobre la faceta más oscura de Evo, la que define mejor quién es él realmente. Ya les mencionamos que oficialmente Morales reconoció a 2 hijos, luego privilegiados por el nepotismo, pero tiene otra descendencia más oculta y más tenebrosa, resultado de una vida clandestina entregada a los placeres de las mujeres extremadamente jóvenes. El caso que más hondo caló fue el de Gabriela Zapata. Ella lo conoció en el año 2004, cuando aún era una muchachita que creía entender el mundo. 3 años después, a los 21, ya estaba llevando en su vientre un hijo del hombre que empezaba a convertirse en un mito de la política. La relación se disolvió pronto, pero en 2016 su nombre volvió a rugir en los titulares con el escándalo del supuesto tráfico de influencias con la compañía china CAMS. Ante la prensa, Morales dijo que el niño había nacido y luego había muerto. Días más tarde cambió sus versiones. Aseguró que el hijo jamás existió y Zapata confirmó la versión con una lealtad que entonces parecía inquebrantable. Pero la verdad, sin embargo, esperaba agazapada en un rincón y recién vio la luz el año pasado, cuando en medio del juicio Gabriela rompió el pacto de silencio. Confesó que ella había mentido, que lo hizo bajo presión de las amenazas del presidente y que el niño existía. No había certificado de defunción, pero sí una partida de nacimiento oculta en las bóvedas digitales del Servicio del Registro Civil, inaccesible para cualquiera que no vistiera un uniforme del Estado. El nombre del pequeño sería Ernesto Fidel, Ernesto por el Che Guevara, Fidel por Castro. Hoy debería
debía tener 8 años de edad, pero Gabriela lo entregó a Morales cuando aún olía a leche y pañal. Desde entonces la criatura se esfumó en la superficie de este mundo. Nadie sabe dónde está ni qué hicieron los bárbaros con él. El caso Zapata fue apenas la punta de un iceberg que se extendía por debajo de las aguas más oscuras. En enero de 2020, la maestra Gabina Cóndor acusó a Morales de dividir a las comunidades indígenas durante 14 años y de abusar de menores al interior de ellas. 4 años después reiteró las acusaciones con nombres, fechas y lugares. Las cifras son realmente espeluznantes. 50 víctimas repartidas entre Potosí, Arbieto, Punata y Chapare. Según ella, las jovencitas eran cazadas por los hombres de confianza del jefazo, llevadas a la fuerza o entregadas por sus propios padres como ofrendas de un culto ancestral. Hablar de Evo Morales es hablar de un monstruo depredador. Es el Epstein andino. Durante la pandemia, el periodista español Alejandro Estrambasaguas recogió estas historias y las volcó en un reportaje exhaustivo para el diario El Debate. Una de ellas realmente hiela la sangre. Se trata de Noemí Meneses, una joven nacida en 2001 que a sus 19 años de edad fue detenida mientras viajaba en un vehículo oficial de la gobernación de Cochabamba. En su teléfono móvil, la policía halló mensajes románticos dirigidos al expresidente. Poco después, un militar de nombre Ruring Covarrubias, condenado por violador, la trasladó a Argentina, donde Morales se hallaba exiliado y se comió la tarjeta SIM de su teléfono para borrar las pruebas. Acabó en Chonchocoro, fue recapturado tiempo después y enviado a la cárcel de Arani. Pero Covarrubias no era el único en proveer a Evo de sus ñustitas, un término naimara que se refiere a las princesitas de sangre real. También figuraba su primo, Hernán Solís Morales, como uno de los discretos operadores y tratantes de esta perversa maquinaria de silencios y favores. En las imágenes del reportaje se veían a muchas víctimas con marcas de golpes y el suelo manchado con auténticos charcos de sangre. Otra foto mostraba a Noemí llorando desgarradoramente. Los escenarios eran tan dispares como siniestros. Una de las guaridas, disimulada tras el nombre de un centro de tratamiento médico, se alzaba en la zona paseña de Achumani. La custodiaban hombres de acento caribeño y pasaporte diplomático de la dictadura de los Castro. Sí, cafillos cubanos que a fuerza de rutina aprendieron a confundirse con el paisaje boliviano. El otro escenario tenía un nombre que parecía invocar al demonio mismo, Mamá Diablo. Allí, entre la penumbra y la música, las muchachas eran inducidas a beber ron cayana hasta que sus cuerpos, lánguidos como velas apagadas, cedieran a la inconsciencia. Todo esto con la complicidad del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, del exministro de gobierno Carlos Romero, de Sacha Lorenti, apodado el carnicero de Chaparina por la represión sangrienta de 2011, del presidente del Senado y pupilo político de Evo, Andrónico Rodríguez, candidato en estas elecciones, y del dirigente cocalero Leonardo Loza. Todos piezas de un tablero voraz y espeluznante. Y en ese mismo tablero apareció otra historia, la de Cindy Saraí Vargas Pozo, nacida en Tarija en 1999. Conoció a Morales en un acto del MAS y tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada y dio a luz a una pequeña. La recompensa a su familia llegó rápido. Su madre fue nombrada responsable de la unidad de género de la gobernación del Gran Chaco. Sus hermanos ascendidos en la policía y en el ente regulador ATT. Entre 2015 y 2019, la entonces menor de edad abordó aviones en 140 ocasiones y en 50 de esos vuelos llevaba a su bebé en los brazos. Dicen que Morales era tan insaciable que incluso, la hacía brindarle servicios en presencia de su propio hijo. El 11 de octubre de 2024, la policía arrestó al padre de Cindy, Ernesto Vargas, y lo condujo a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Allí admitió que el progenitor de su nieta era ni más ni menos que el pedófilo Evo Morales. Entonces se filtró un audio monstruoso. Cindy relataba con voz quebrada una experiencia desgarradora. Corría el 2 de octubre de 2024. Eran las 18:23 horas. Como cada tarde, había salido del colegio de su hija tomándola de la mano. Apenas habían cruzado la acera cuando un sargento de policía, Reinaldo Mamani, les bloqueó el paso.
Habló de una moto robada, de un procedimiento rutinario, pero cuando ella exigió que se identificara, un segundo hombre con credencial intentó arrebatarle impunemente a la niña, sacarle a la hija. Es que Morales mataba a los hijos para no dejar rastros, es una locura. Cindy se aferró a la retonia con desesperación, mientras al fondo surgía una camioneta blanca, Toyota Hilux, con placa 4989 SPH, y bajaban de ella 4 hombres violentos a la escena. Eran agentes de inteligencia. Intentaron llevarse a la niña por la fuerza, pero Cindy forcejeaba y gritaba y cubría a su hija con el cuerpo, mientras vecinos y padres alertados se salían del colegio, interponiéndose valientemente para formar un muro improvisado. Entre empujones, gritos e insultos, la camioneta arrancó y desapareció, dejando tras de sí un rastro de polvo y amenazas. Aquel instante fue para Cindy una estampida hacia la clandestinidad. Al día siguiente, la policía la declaró desaparecida junto a su hija. El 16 de octubre su nombre circulaba en afiches y redes sociales, mientras las versiones apuntaban a que podría haber cruzado la frontera hacia Argentina. Mientras tanto, el presidente Luis Arce se enfrascaba en su batalla intestina con Evo Morales, y así, el mismo expediente que antes había sepultado, ahora la justicia lo desempolvó, lanzando una orden de aprehensión contra el expresidente por los delitos de estupro y trata de personas. Morales fue convocado a declarar, pero no se presentó, y la justicia respondió con otra orden, esta vez por rebeldía, mientras los fieles del jefazo salieron a bloquear carreteras y arruinarle la vida a sus compatriotas, que atravesaron semanas de escasez y desabastecimiento en grados crónicos. En medio de ese clima apareció otro audio clandestino de la pobre Cindy, donde confirmaba que habían intentado secuestrarla. Decía estar a salvo, pero condenada a la clandestinidad. Cuando a finales del año se emitió la tercera orden de arresto contra Morales, Cindy apareció en las pantallas del noticiero argentino The News. Con la voz herida, acusó a la fiscal Gutiérrez y al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de estar implicados en una red de trata. Reveló que en 2019, cuando aún no ocupaba la cartera ministerial, del Castillo le advirtió que la vida de su familia corría peligro y que debían salir de Bolivia. Los permisos de viaje, dijo, fueron gestionados por la propia Gutiérrez, entonces ubicada en el Consejo de la Magistratura. En 2021, ya como ministro, del Castillo la citó para decirle que el caso estaba cerrado, pero que debía cambiar el apellido de su hija. 3 años después, la cita fue más cruda, una amenaza directa de demandarla a ella y a toda su familia. Argentina no era solo un lugar desde donde Cindy hablaba, era también el prostíbulo personalizado de Morales. Allí vivió su cómodo exilio y, según su biógrafo y confidente favorito, Martín Sivak, mostró signos de megalomanía. En un nuevo libro cuenta haber visto a Noemí junto a Morales, camuflada como su asistente personal. La ex dirigente intercultural Angélica Ponce fue más lejos. Aseguró que durante su estadía en Buenos Aires, el expresidente era visitado por 4 menores de edad, incluyendo una de 12 años. Entonces se querelló a Evo Morales con una causa penal por abuso sexual y trata de menores, mientras en Bolivia el candidato Branko Marinkovic, un pseudo libertario y él mismo acusado de apropiarse de tierras indígenas, pidió al gobierno de Milei que investigue a Morales. Este es el verdadero rostro de Evo Morales, pero si quieren indagar más sobre la vida cruel de esta figura y la de su país, les recomiendo 2 libros, que es La historia de Bolivia de Herbert Klein y La dramática insurgencia boliviana de Charles W. Arnab. Amigos, si valoran este esfuerzo, que vaya que ha sido un esfuerzo periodístico, los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Es crucial y vital para la supervivencia de este canal que ustedes nos apoyen con un pequeño esfuerzo. A partir de $3 al mes tienen recompensas exclusivas en patreon.com/Nicolás Moraz. También pueden apoyarnos a través de superchats, de la opción unirse de YouTube, de Mercado Pago si están en la Argentina o de Bitcoin. Todos los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Aprovecho para recomendarles también nuestro documental sobre los 10 héroes judíos que se han atrevido a enfrentar a Israel, a Netanyahu y al genocidio en Gaza. Muy recomendado. Compartan en todas sus redes y grupos y nos vemos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales
tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.